La universidad es un lugar de innovación. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas a todos, bienvenidos a una nueva UFM Talk organizada por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, por CADEP y por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el EPRI, de nuestra querida Universidad Francisco Marroquín. Hoy el título de la conferencia apela a un informe publicado por CADEP en octubre y se llama La independencia judicial en Guatemala. ¿Será positiva para la democracia y el desarrollo económico o no? Y para presentar pues las ideas que existen en este trabajo de investigación y discutir sobre tan sugerente tema, tenemos con nosotros al autor de ese artículo, al autor de esa publicación. Invitamos a todo el mundo a que ingresen en la página web de CADEP y la descarguen, ¿no? Que es el profesor Jonathan Lemus, ¿no? Gran amigo y colega, profesor de Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín. Jonathan tiene su BA en Harvard y su MBA en la UNIS Business School. Es profesor, ha sido profesor en varios centros, pero es profesor en la UFM desde hace unos años y actualmente trabaja en una investigación sobre la judicialización de la política en Guatemala. Esperamos que disfruten de esta tertulia con el gran Jonathan Lemus. Y Jonathan, bienvenido. Es un verdadero placer y un gusto compartir este espacio contigo para discutir sobre este artículo. Y, como se suele decir, pues el piso es tuyo, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Edu. La verdad que es un gran placer poder compartir contigo y con la audiencia los hallazgos de esta investigación que, como bien plantea el título, tiene como objetivo poner o someter a la discusión los efectos de la independencia judicial, especialmente para el caso de Guatemala. Así que hoy quisiera tratar este tema y es importante porque siempre que pensamos en términos de independencia judicial, lo asociamos a algo positivo para la democracia, algo positivo para el desarrollo económico. Si uno ve, por ejemplo, un índice de incompetitividad, como los que publica el World Economic Forum, por ejemplo, la independencia judicial va a estar presente ahí como uno de los indicadores. De así otros centros de pensamiento le dan a la independencia judicial un valor muy importante. Recientemente, por ejemplo, alguien del Departamento de Estado, refiriéndose a un nombramiento que se acaba de dar en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, dijo: la independencia judicial no es negociable para una democracia. Así que vemos que hay una idea muy fuerte de que la independencia judicial es algo deseable, que es algo necesario para una democracia liberal. Así que quisiera someter a discusión algunas de estas ideas a partir de lo que estamos viendo que está sucediendo en Guatemala. Quisiera hoy tratar algunos puntos. Primero, una discusión bastante teórica en la que les pido ahí que me acompañen en un recorrido muy rápido de las definiciones y mediciones que hasta el momento más o menos tenemos en la ciencia política para tratar el tema de la independencia judicial. Y vamos a ver que quizás el punto importante ahí es que no hay una sola, no existe tal cosa como una sola definición de independencia judicial. Hay varias y hay mucha diversidad en el campo de la ciencia política. Y luego ya vamos a entrar a mostrarles algunos hallazgos para el caso de Guatemala. Esto viene justamente de la investigación que mencionaste en la presentación, Edu, el tema de la judicialización de la política. Parte de eso es investigar el desarrollo de la independencia judicial y se me hizo interesante poner en un ensayo bastante corto algunos de estos hallazgos para que ustedes puedan tener acceso a ellos. En alguna otra conferencia también de CADEP hace ya varios meses mostré algunos hallazgos, pero ahora ya con mucho más tiempo creo que los hallazgos que tengo pues son mucho más pertinentes, mucho más claros y ya hay una idea mucho más establecida de hacia dónde va esta investigación, así que quisiera compartir con ustedes eso. Primero porque obviamente uno de los efectos, según lo que argumento en este ensayo,
de la independencia judicial es la judicialización de la política, pero también ha habido otros estudios que en su momento trabajé que tienen que ver con cómo en los últimos años la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha emprendido o ha tomado, digamos, algunas resoluciones que no son tan favorables para las empresas, y hay que cuestionar si efectivamente no estamos viendo una tendencia contraria, especialmente al tema de libertad económica. Y por eso pongo, digamos, ahí en la discusión, para que también la audiencia pueda opinar o enviar sus preguntas, cómo ven ellos si la independencia judicial pues tiene un efecto positivo para estos dos temas. Ahora vamos a entrar en esos argumentos y por último vamos a entrar a la discusión ya contigo y con la audiencia de las preguntas que puedan haber, porque este ensayo tiene datos, pero como lo digo en el capítulo, en el artículo que escribí, esto no es concluyente, esto es para abrir la discusión y para que empecemos a pensar un poco en cómo explicar lo que estamos viendo. Así que comencemos con el tema de las definiciones y mediciones. Me voy a quedar en esta diapositiva un buen rato porque aquí voy a entrar al tema de definición y de medición, y ya luego pasamos a los gráficos. Algo importante a decir es que los marcos teóricos de los autores determinan su definición de independencia judicial, y como tú sabrás, Edu, y también las personas que han tenido la oportunidad de estudiar ciencia política sabrán que hay varios marcos teóricos en nuestro campo, no solo hay uno. Y por lo tanto podemos ver varias definiciones. Yo les traigo para esta tarde 3 definiciones que me llaman la atención. Obviamente no son las únicas, pero son definiciones que se contrastan una con otra. Una de las más tradicionales es una desarrollada por Ferrejon en el año 1999, es quizás la definición más citada en la literatura que he consultado, y él básicamente dice que la independencia judicial existe si un juez actúa sin miedo a la interferencia de otros actores. Es decir, es una visión bastante purista de la independencia judicial, donde el juez básicamente no se deja influir por nadie. Luego, la autora Rachel Bowen, que ha tratado el tema de la judicialización de la política en Guatemala, desarrolló recientemente, en el año 2017, en academia, un ensayo de 3 años, es bastante reciente. Ella desarrolló un nuevo concepto, digamos, que no habla solamente de independencia judicial, sino también de autonomía. Ella, por ejemplo, dice que la independencia judicial existe cuando un juez es independiente del poder ejecutivo o del poder legislativo, pero en casos, por ejemplo, como Guatemala, en casos que tenemos aquí en el Triángulo Norte, en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ella dice, no solo tenemos que tomar en cuenta la independencia de un juez del presidente, o la independencia de un juez de un diputado, sino que también la independencia de los jueces de los actores de la sociedad, es decir, qué tan independiente es un juez de las organizaciones de la sociedad civil, qué tan independiente es un juez de las asociaciones empresariales, qué tan independiente es un juez, en este caso, de los grupos de crimen organizado también, porque es una realidad en nuestros países que esos grupos operan y que tienen influencia política. Entonces, para Bowen, el concepto de independencia judicial es más amplio, no solo se trata de ver si son independientes de los poderes formales, sino también de esos poderes que muchas veces llamamos como informales. Y por último, una definición que me pareció bastante flexible, mucho más amplia, es la de Daniel Brinks y Avi Blas, que escribieron un libro que se lo recomiendo mucho, se llama El ADN de la política constitucional en América Latina, publicado en el 2018, y ellos tienen una visión más flexible de qué es la independencia judicial. Ellos dicen, es imposible pensar que un juez existe aislado del mundo, que el juez esto no lo dicen ellos, pero es para ejemplificar, que el juez no mira sus redes sociales, que el juez no lee los periódicos, que el juez no tiene familiares o conocidos que están involucrados en la política. Es realmente imposible creer que un juez va a estar como un ermitaño aislado de la sociedad. Entonces, quizás no deberíamos aspirar a que un juez no sea influido por nadie, porque eso no es posible, todos somos influidos por alguien. Realmente, nos dicen estos autores, la independencia judicial existe cuando no hay una sola facción que controle el poder judicial. Es decir, cuando hay competencia entre diferentes facciones, entonces ahí, aunque sí haya, digamos, influencia quizás de las asociaciones empresariales, quizás de la sociedad civil, quizás del presidente, quizás del Congreso, puede existir esa influencia, obviamente, pero el juez al final no responde a uno de esos actores, sino que mide o mesura, digamos, sus resoluciones a partir de todo el contexto político en el que se encuentra.
Así que tenemos ahí al menos 3 definiciones de independencia judicial y como vemos hay una gran diversidad en el campo de la ciencia política de cómo tratar este tema y obviamente la definición que tomamos determina en mucho nuestros hallazgos. Luego podemos hablar de los... un punto antes de eso, aunque hay varias definiciones, afortunadamente no ha habido, digamos, un estancamiento en la forma en cómo se hace investigación. O sea, al final sí se han podido hacer investigaciones muy buenas en materia de independencia judicial, aunque hay, digamos, diferentes opiniones con respecto a cómo definirlo. Y lo mismo sucede cuando hablamos de cómo medir la independencia judicial. Por ejemplo, el tema de las mediciones tiende a dividirse en 2 campos. Por un lado están los indicadores de jure, ¿verdad? Y por otro los de facto. Los indicadores de jure son aquellos que se enfocan en las reglas escritas, en las reglas formales. Entonces, ¿qué hago yo si soy un estudioso del tema que quiere analizar independencia judicial desde el punto de vista de jure? Bueno, tomo las constituciones de América Latina, establezco mis mediciones, ¿verdad? Y veo si en los textos constitucionales hay ciertas prerrogativas para los jueces y a partir de eso mido qué tan independiente es el poder judicial en ese país. Esa es una medición de jure. También podemos ver las leyes, ¿verdad? Las leyes del organismo judicial, podría ser una, o en Guatemala tenemos leyes de comisiones de postulación, etcétera. Ahí podemos entonces ver qué tan independientes podrían ser los jueces. Pero tienen un problema, ¿verdad? Y uno de los problemas es que la ley, al menos en América Latina, no siempre se respeta, entonces quizás nos serviría otro tipo de indicador. El otro tipo de indicador del que se habla en la literatura es los indicadores de facto. Los indicadores de facto enfatizan no la ley, no lo escrito, sino la práctica. Enfatizan si efectivamente en la práctica los jueces son independientes, ¿no? Y entonces ahí hay un debate sobre cuál de los dos es mejor, si un indicador de jure o un de facto. Investigación, por ejemplo, de autores como Jeffrey Statton y Julio Ríos Figueroa, que son conocidísimos en este campo, especialmente de independencia judicial, muestran que los indicadores de facto tienden a medir de mejor manera el comportamiento de los jueces. Tienen que ser más acertados que los comportamientos de jure. Y otros como James Melton y Tom Ginsburg dicen que los de jure, los indicadores de jure funcionan, pero tiene que haber una combinación muy específica para mostrar que las reglas escritas efectivamente conllevan o producen un comportamiento independiente por parte de los jueces. Así que parece que la balanza se decanta más por los indicadores de facto, al menos en la literatura que he tenido la posibilidad de consultar. Y terminando ya esta sección, porque yo sé que les apasiona mucho el tema de Guatemala para muchos y que quieren ya ver los datos, así que denme solo un par de segundos para ir al tema final de las mediciones. Las mediciones tienen varios problemas. En primer lugar, como decíamos, la mayoría de índices, excepto Bowen, que propone algo distinto, pero la mayoría de índices solamente se enfocan en qué tanto los jueces influyen por el presidente y el Congreso, ¿verdad? Así que eso es una debilidad. Segundo, es que también las mediciones dependen del contexto político y hay cantidad de contextos políticos como hay cantidad de países. Entonces, se hace un poco complicado generar mediciones que apliquen a varios contextos, ¿no? Y eso es quizás uno de los grandes problemas que no solo está en este concepto, sino en todos los conceptos en la política, en la ciencia política especialmente. Y por último, cuando ustedes ven los indicadores, incluso cuantitativos, que se generan en torno a independencia judicial, se darán cuenta que la fuente usualmente son opiniones de expertos. Y sabemos que el concepto de experto más que nunca está muy cuestionado, que hay sesgos, digamos, especialmente en ambientes muy polarizados. Y entonces tendemos a tener indicadores que dependen de la opinión de varias personas que solo dan una percepción, no es algo completamente objetivo. Entonces, sabiendo esos problemas, pues vamos a entrar a cómo en Guatemala se ha visto este caso. Rápido, antes de pasar a la gráfica siguiente, que es la que nos va a mostrar el crecimiento de la independencia judicial en Guatemala, quisiera comentar algo. Julio Ríos Figueroa, en un estudio del año 2011, desarrolló una medición de jure para América Latina, desde el año 1945 al 2005. Y llama la atención porque Guatemala, en términos de independencia, si solo leemos las constituciones,
Guatemala está por encima de la media latinoamericana en temas de independencia judicial. Pero, esto es importante, no tiene las cortes en Guatemala. Desde el punto de vista estrictamente escrito, las cortes en Guatemala no tienen tanto poder como sí lo tienen otras cortes. Por ejemplo, la corte colombiana, la corte costarricense o la corte brasileña. Esas constituciones le dieron a esas cortes mucho más poder. La guatemalteca no tiene tanto poder, pero sí tiene independencia. Esto coincide con lo que habla el autor Daniel Brinks y Avi Blas, que dicen que Guatemala es un caso de una corte con alta autonomía, es decir, con alta independencia, pero con baja autoridad. Es decir, los jueces son independientes, pero no se pueden meter en tantos temas. Y ahí es donde entra toda la discusión de lo que ha pasado en los últimos años en la Corte de Constitucionalidad. Como decíamos, Guatemala está por encima de la media y se ha caracterizado porque ha tenido un ascenso, un incremento en la independencia judicial, incluso en indicadores de iure. Y si ustedes ven, digamos, toda la parte de la ley de amparo en Guatemala, donde se establecen los recursos legales que las personas pueden utilizar para plantear actos de inconstitucionalidad contra acciones o leyes que plantea el gobierno, realmente es de lo más diverso que hay y es de lo más accesible, que se compara con otras cortes como la colombiana o la costarricense. En Guatemala hay amparo en única instancia, apelación de sentencia en amparo, inconstitucionalidad general, inconstitucionalidad concreta. Otros países no tienen eso. En otros países solamente algunos actores pueden poner una inconstitucionalidad, no todos los ciudadanos. Guatemala tiene un sistema muy, muy accesible en materia de acceso, digamos, a la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora sí, entonces empecemos a ver algo de datos mucho más empíricos, digamos el tema de cómo se mide la independencia judicial de facto en Guatemala, es decir, la independencia en la práctica, ¿no? Dijimos que de iure Guatemala se ve bien, pero vamos a ver qué tal está de facto. Yo aquí muestro dos indicadores. El indicador con barras naranjas es del Fraser Institute. El Fraser Institute, que seguro lo conocerás, Edu, saca cada año un reporte digamos, de libertad económica en la región, y parte de eso es justamente el tema de la independencia judicial, aunque hay que decirlo que el Fraser Institute toma su data del el reporte del World Economic Forum de competitividad global, así que, digamos, presta de ahí para obtener la data. Yo utilicé Fraser Institute porque Fraser tiene disponible desde el año 86, digamos, la data para Guatemala, mientras que el Global Competitive Report es mucho más reciente, solo tiene unos 10 años, así que no me servía tanto. Y el segundo indicador que presento en esta gráfica viene de un proyecto relativamente nuevo, que está siendo muy, muy influyente en la ciencia política en la actualidad. Se llama Varieties of Democracy Project. Es un proyecto que, para todos los que aman el tema cuantitativo en ciencia política, se lo recomiendo. Hay datos de todos los países y desde hace una buena cantidad de años. Guatemala no es la excepción, y tienen también un indicador de independencia judicial para el caso de Guatemala desde el 86. Solo antes de ya describir qué es lo que está pasando con la gráfica, es importante decir que el Fraser Institute pregunta a los expertos qué tan independientes son las cortes, no solo del gobierno, sino también de individuos y de compañías. Mientras que el Varieties of Democracy Project pregunta en la encuesta que pasan para medir qué tan independiente es la corte del gobierno. Así que ahí vamos a ver que hay diferencias. Lo interesante es que ambos indicadores muestran la evolución de la independencia judicial en Guatemala, y que a partir del año 2010, y este va a ser un dato importantísimo para explicar lo que viene después, a partir del año 2010 la independencia judicial en Guatemala ha incrementado. El Fraser Institute agrega algo más. El Fraser Institute, que dijimos es el indicador con barras naranjas, muestra que hubo una mejora en independencia judicial entre el año 2002 y el 2016. O sea, los dos ven un incremento después del 2010. No sé si la gráfica ahí será muy clara, pero lo pueden ver con más detenimiento en el reporte. A partir del 2010, pero el Fraser Institute también agrega un incremento entre el 2002 y el 2006, y a mí me gusta justo ese indicador porque van a ver luego lo que pasa en esos años. También hay que decirlo que si ustedes observan la última parte de la gráfica, digamos en el año 2017 y 18, los dos indicadores demuestran un descenso, y también tenemos que explicar por qué hay un descenso en la independencia judicial a partir del año 2017.
hay que decirlo también, no se obtienen niveles previos al 2010, o sea, no es un descenso que nos lleve al año 2010, pero sí hay un descenso en la independencia judicial en Guatemala y es un fenómeno interesante. Ahora sí, queda, y último punto, perdón que se había olvidado y es clave, el World Economic Forum dice que Guatemala está por encima de la media de América Latina en independencia judicial de facto desde el año 2015. Obviamente lo que se nos viene a la mente es que la crisis política del 2015 incrementó la independencia judicial. Yo no hago esa aseveración en el ensayo, pero alguno podría argumentar que ese es el caso. Entonces, tenemos claro, espero haber sido convincente en cuanto a que tanto de jure, es decir, de forma escrita, en las leyes escritas, como de facto, es decir, en la práctica, la independencia judicial en Guatemala ha incrementado. Y especialmente ha sucedido esto desde el año 2010. O sea, vamos en una tendencia ascendente con un bajón en los últimos años, aunque hay que ver si no fue algo temporal. Y hay que ver si no hubo un tema de sesgo ahí por todo el conflicto que hubo en su momento con la Corte de Constitucionalidad. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué efectos podría tener? Y yo creo que todavía no podemos decir, estos son los efectos que tiene el incremento de independencia judicial. Pero hagámonos una pregunta, al menos desde un punto de vista de asociación de variables. Aquí no estoy diciendo esto causa esto, porque eso es una aseveración demasiado arriesgada, ¿verdad? Tomaría años poder hacer esa aseveración, pero estoy diciendo, vean lo que va a pasar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, un primer efecto que coincide, obviamente sabemos que correlación no implica causalidad, pero coincide, así que hay que empezar a estudiar esto, es la judicialización de la política. Veamos la gráfica que les muestro, que esta está en el reporte. Nos viene ahora una gráfica donde vemos el incremento en amparos, no, todavía no la tenemos, ahora sí ya la tenemos, en amparos en única instancia contra el presidente y el Congreso. Aquí está en azul los amparos contra el Congreso y en naranja los amparos contra el presidente. Amparos en única instancia, ¿verdad? Son los que se ponen contra el presidente, contra el Congreso. También puede haber contra la Corte Suprema de Justicia, pero aquí solo quiero ver conflicto con las otras dos ramas del poder. Veamos algo interesante. Justo en la magistratura 2000, ¿qué sería? Porque aquí me estoy quedando un poco ciego y eso que acabo de cambiar lentes, así que pero tampoco me los cambiaron como para poder ver esos números, pero justo a partir de la magistratura 2011-2016 vemos que hay un incremento bastante importante en el número de amparos contra el Congreso y contra el presidente. Hay una tendencia al alza, magistratura tras magistratura, pero es bastante fuerte el cambio que vemos a partir del año 2011. Coincide con lo que acabamos de ver anteriormente. La independencia judicial en Guatemala incrementa a partir del año 2010, se refleja a partir de la magistratura 2011-2016, que hay más casos que la Corte resuelve. Obviamente aquí yo no me metí a ver si resuelven más a favor de los ciudadanos y en contra del gobierno, pero solo queremos ver tendencia de cómo se llega a esto, a estas magistraturas el número de casos. Estas otras, la siguiente no la tengo en el reporte, pero como decía, es parte de la investigación que ha ido evolucionando. La siguiente gráfica creo que va a ser más clara. Aquí ya no solo hablo de amparos, aquí los amparos son el azul y el naranja son acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? Contra leyes. Entonces ustedes saben que el Congreso aprueba una ley, uno puede llevar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. De nuevo, la tendencia se mantiene, porque alguien podría decir, es que solo amparos, los amparos no son todo, y entonces, bueno, pero aquí les estoy poniendo también las inconstitucionalidades. La tendencia es bastante similar. La línea gris muestra el incremento también de nuevo a partir del año 2011. ¿Por qué en la actual se ve una caída bastante importante? Hay varias formas de explicarlo. Primero, porque pareciera que hay retrasos en actualizar las resoluciones en la Corte, y yo esta base de datos la he hecho hasta el año 2019, posiblemente en este año se han subido otros casos, entonces tendríamos que reactualizar para ver cuánto incrementa, pero también podría ser el caso que la Corte actual no tomó tantos casos, pero tomó casos donde empezó a resolver de diferentes maneras y eso pudo haber tenido un efecto en la cantidad de casos. Eso también podría ser una explicación, pero si unimos, y aquí viene la siguiente gráfica,
que sería, unimos periodos. Yo le hablo a esto en la investigación que en algún momento tú que hiciste tu doctorado, Edu, sabrás que estos procesos toman muchos años, pero ahí voy avanzando. Aquí hay un hallazgo que va a aparecer en mi investigación, y es que hay 4 olas de judicialización en la historia de Guatemala. Y aquí entonces vemos que justamente después del Serranazo, en el 93 al 96, vean, del 93 al 96 hay un levantón de casos, vuelve a caer entre el 97 y el 2000, y luego durante el gobierno de Portillo se da otra segunda ola en el 2001-2006, y luego una tercera ola en el 2010-2013, y por último la cuarta ola que sería del 2015 al 2019. Entonces ahí es donde empezamos a ver estas olas de judicialización, y no voy a regresar a la gráfica de independencia judicial, pero recordemos, y lo enfaticé bastante cuando estuve en esa gráfica, el Fraser Institute dice que hubo un incremento de independencia judicial entre el año 2002 y 2006, y vemos una ola de judicialización también en ese periodo. El Fraser Institute dice que hubo un incremento en independencia judicial a partir del 2010, y vemos una ola también en ese periodo, y no digamos luego del 2015, cuando se da toda la crisis que vivimos en Guatemala políticamente hablando. Siguiente, vamos a ver casos electorales. Estos son casos en año electoral que la Corte resuelve, que tienen que ver con inscripciones, campaña anticipada, etc. Y vean, justamente cada elección obviamente hay un incremento, pero esto es más notorio en la elección 2011 y 2015. Y tendríamos que esperar más datos para ver qué pasó en el 2019. Pero en los casos electorales vemos de nuevo las tendencias que se están planteando. Y la última que les quería mostrar, que también es importante, es los antejuicios. ¿Cuántos antejuicios, casos relacionados a antejuicios ha resuelto la Corte? Este lo hice por año, y podemos ver precisamente que, voy a tomarme un segundo para poder darles bien los números, justamente hay como varios picos, pero empieza en el 2014, luego en el 2015 se dispara, seguramente por todo lo que vivimos, y luego en el 2017 también hay un levantón en casos, y esto se lo atribuimos definitivamente a lo que realizó la CICIG y el Ministerio Público en materia de persecución penal contra políticos, porque al final los antejuicios son contra políticos, funcionarios públicos, etc. Es clara las tendencias, ¿no? Hay un incremento de independencia judicial a partir del 2010, y eso también se ve reflejado en casos electorales, se ve reflejado en olas de judicialización, se ve reflejado también en casos de antejuicios. O sea, para mí hay bastante evidencia, podría ser un análisis más sofisticado, y quizás en el futuro eso es lo que corresponde hacer para ver si efectivamente es significativa la diferencia que hemos ido encontrando. Así que ya vimos el primer efecto. Vámonos a ver ahora el segundo efecto, y luego me voy a hablar de algunas apreciaciones en relación a la judicialización de la política, pero mejor vamos y terminemos los efectos. Hay un tema interesante. Cualitativamente, esta magistratura 2016-2021 ha sido muy señalada por varias resoluciones que han ido en contra de empresas. Por ejemplo, recordaremos el tema de la minera San Rafael, ¿verdad? Que terminó cerrando debido a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos también cuando la Corte declaró inconstitucional el acuerdo de la OIT, el reglamento de trabajo a tiempo parcial. Recordemos también el tema de los salarios diferenciados. Es decir, esta magistratura ha sido muy señalada por esas posiciones que han sido más anti-libertad económica. Pero a mí no me gusta hacer generalizaciones solo a partir de unos cuantos casos, que quizás hay una agenda mediática y de por qué salen tanto y son tan famosos. Entonces me puse con otros estudiantes de la universidad, esto fue hace un par de años, a ver un tema más específico, casos de impuestos, de cobro de impuestos. Vámonos a ver la gráfica, cómo evolucionan los casos de impuestos en Guatemala. Y vean algo interesante. En temas de amparos en única instancia, ¿no? Porque, digamos, estos son los relacionados a cobros, los amparos o las apelaciones de sentencia en amparo usualmente son más casos penales de impuestos. Yo no me quise meter ahí, me quedé con los amparos en única instancia. Aquí hay una gráfica del 2006 al 2018 y vean el incremento en casos tributarios que se da a partir del año 2014. Es una tendencia que crece exponencialmente y que no deja duda de que desde el 2014, o sea que no solo es esta magistratura, sino antes de esta magistratura, ya había habido un incremento importante en casos de impuestos.
Obviamente alguien puede decir, eso no importa, lo que importa es cómo votan. Veamos entonces la siguiente tabla y ya vamos a terminar la presentación. Veamos que a partir de abril del 2015, la SAT, que para los que no son guatemaltecos es la Superintendencia de Administración Tributaria, la que cobra impuestos, a partir de abril del 2015 la SAT gana el 50% de los casos y luego a partir de abril del 2016 gana el 62% de los casos. Antes de esto, la SAT ganaba solo el 40% de los casos. Entonces, no solo incrementan los casos tributarios, sino que también la Corte empieza a votar más en contra de las empresas en estos casos de impuestos. Que también alguien podría decir, bueno, pero la ley es la ley y quizás las empresas violaron la ley, entonces la Corte vota de forma distinta, de forma no favorable a las empresas, pero veamos que sí hay una clara tendencia que después de abril del 2015 la Corte empieza a votar más en contra de las empresas. ¿Pudo haber una reforma fiscal? Sí, creo que en el año 2012 hubo una reforma fiscal que pudo tener un efecto. Pero entonces lo hubiésemos visto un poco antes, ¿no? Y pareciera que el comportamiento más contra las empresas empieza mucho después, creo, alimentado por toda la crisis política que se estaba viviendo. Entonces, ¿qué podemos decir? Y aquí entonces ya creo que esta es mi última diapositiva y podemos pasar a discutir algunas de las preguntas que nos deja esta presentación. Primero, también las mediciones, ¿no? Porque algunos, especialmente activistas, dicen que en Guatemala la independencia judicial está por los suelos y que está terrible, pero la data dice lo contrario, pero podemos cuestionar si realmente la medición está haciéndolo de forma correcta. Luego, ¿qué factores han causado la independencia judicial? ¿Verdad? Y ahí algunos en temas comparativos les recomiendo varios ensayos, por ejemplo, el de Javier Couso y el de la otra autora de apellido Hilbing. Ellos hablan de que, por ejemplo, en Chile, la independencia judicial incrementa como motivo del neoconstitucionalismo. Hay jueces neoconstitucionalistas que creen que el rol de las cortes es más amplio que el que la Constitución pueda plantearles y entonces se avientan, digamos, a retar a los otros poderes. Por otro lado, también podríamos hablar de un estudio de Pilar Domingo sobre México, que habla de cómo la capacidad institucional incrementa y por lo tanto la independencia judicial incrementa. En el caso de Guatemala puede ser que la Corte ahora sea más capaz de resolver más casos y por eso entraron más casos económicos también. No es tanto un tema ideológico, sino un tema de capacidad. Y por último, la fragmentación política. Entre más fragmentado está el sistema, más independiente pueden ser las Cortes de Constitucionalidad y esto, digamos, lo hemos visto en un estudio de Bill Chávez en el caso de Argentina. En Guatemala eso ha pasado, creo la hipótesis que tengo hasta el momento es que la fragmentación en las élites políticas en Guatemala ha llevado a que la Corte se involucre más en la judicialización de la política. ¿Por qué la independencia judicial no podría resultar positiva para las empresas, ¿no? O sea, empezamos la presentación diciendo, siempre decimos que la independencia judicial es clave para la competitividad, pero ¿qué pasa si las leyes no son tan pro empresa y el juez va a aplicar la ley? Pues entonces vamos a tener ahí un efecto que no necesariamente el indicador de independencia judicial va a demostrar que ese país es realmente favorable a la inversión. Y por último, yo digamos, temas económicos no es muy fuerte, entonces me voy a quedar más con la pregunta, ¿es la judicialización de la política positiva para la democracia? La mayoría de académicos son muy optimistas, dicen la judicialización de la política es buena porque los ciudadanos pueden plantear sus derechos y la Corte puede defenderlos cuando son otros poderes los que violan esos derechos. Sin embargo, creo que también podríamos ver un lado negativo de la judicialización de la política. Primero, sí, no son los ciudadanos los que están empujando la judicialización, sino que es el status quo el que la empuja. Entonces también puedes tener, digamos, espacios donde el status quo a través de las cortes limita el proceso de consolidación democrática. Por otro lado, también podríamos tener el hecho de que si no hay una legitimidad para la Corte, debido a que hay mucho conflicto por sus resoluciones, hay respeto de sus resoluciones. Esto pasó en este año, la Corte emitió una resolución, el Congreso no la respetó y no pasó nada. El Ministerio Público puso un antejuicio, pero de ahí quedó. O sea, cuando tú tienes una Corte demasiado activista, también corres el riesgo de que los demás no colaboren para darle apoyo a sus resoluciones. Y por último, otro problema de la judicialización de la política, me parece, es que politiza la justicia y la elección de jueces de Corte Suprema y de jueces de apelaciones en Guatemala es un claro ejemplo de eso. Se están peleando los políticos
porque saben que ahora muchos antejuicios van a ir a la Corte, que ahora muchos casos relacionados o de leyes que apruebe el Congreso van a terminar en la Corte. Así que hay mucho más temor de a quién se va a poner en esos espacios, se politiza mucho más ese proceso de elección. Así que yo no tengo una visión tan positiva de la judicialización de la política, pero como dije al inicio, este espacio es para discutir y estoy seguro que Edu va a plantear también algunas perspectivas con respecto a lo que he planteado. Así que Edu, muchísimas gracias por el espacio y muy contento de empezar la discusión contigo y con la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Jonathan. La verdad es que la presentación ha sido fantástica y efectivamente invitamos a todos los que nos están viendo a poner sus dudas, sus comentarios en las distintas redes y en los distintos medios por los que se está transmitiendo esta conversación, esta tertulia con el profesor Jonathan Lemus. La verdad es que efectivamente ese sano escepticismo que veo en Jonathan es muy interesante, ¿no?, sobre la independencia del Poder Judicial. Pero en perspectiva comparada parece que, bueno, correlación no es causalidad, efectivamente, pero parece que independencia judicial es sinónimo de calidad democrática porque contribuye a la división de poderes, ¿no? La pregunta es si esto es cierto siempre y en todos los casos, o por lo que acabamos de ver, en ese sentido no. Y una cuestión que a mí me interesaría, que ya sabes que me gustan mucho las encuestas de opinión, es ver, estamos viendo, y esto es muy interesante, porque tu investigación apela mucho al tema de la empresa, que es al final pues organización, pero valoración ciudadana, ¿no? La valoración ciudadana probablemente no ha cambiado a pesar de la independencia o resultado de la ausencia de independencia, ¿no? Lo cual nos dice que a lo mejor el hecho de que sea independiente o no en función de determinados países, pues a lo mejor con otro tipo de problemas, no contribuye a la calidad democrática. Pero vaya, por generar preguntas, por generar preguntas. ¿Qué opinas, Jonathan? Mira, yo te diría que sería muy arriesgado de mi parte, con unos cuantos datos, decir que la independencia judicial no es algo deseable. Pero creo que sí podemos hacer el cuestionamiento a estas ideas, estos paradigmas que nos hacen simplemente poner un número de independencia judicial como indicador y decir si sube es bueno o si baja es malo, ¿no? Y no ponerlo en contexto, no ponerlo a competir, sino a relacionarse con otras variables. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si tú tienes un juez independiente, o sea, que tú lo aíslas de la influencia de los políticos, pero ese juez, o sea, ¿qué te garantiza que el juez sea realmente un demócrata? ¿No? ¿Qué te garantiza que el juez sea realmente una persona que va a respetar la libertad de mercado? O sea, el juez puede tener una preferencia ideológica, que los hay, o sea, sí hay, digamos, jueces que tienen una preferencia, todos tienen una preferencia ideológica, y hay algunos cuyas preferencias ideológicas no son muy favorables a la libertad, especialmente de empresa. Entonces, tú tienes una independencia judicial ahí, pero se la estás dando a un juez que va a ir, digamos, en contra de la libertad económica. Entonces alguien puede decir, bueno, pero es que la independencia judicial es para resolver como la ley indica que se resuelva. O sea, no para que el juez haga lo que quisiera hacer. Pero lamentablemente diría, y ahí sí pongo una cuestión normativa, trato de no meterme a eso, pero aquí yo creo que sí doy una opinión. Con el surgimiento de todas estas nociones neoconstitucionalistas, el texto escrito de la Constitución ya no es la limitación principal de un magistrado o de un juez. O sea, ya hay formas de poder esquivar esa restricción, esa limitación. Y entonces ahí te encuentras en un caso de un poder bastante ilimitado. Porque tú dices la Constitución es un documento vivo y entonces puedo modificar mi interpretación según las preferencias que estoy teniendo. Me gusta algo que dijo la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Ella dice, Amy Coney Barrett decía en su confirmación que ella quiere ser independiente, no solo de los políticos, sino también independiente de sus propias preferencias. Y cuando pensamos en independencia judicial, creo que ese es el ideal al que todos nos referimos, ¿no? Un juez que va a poner de lado su propio interés y va a seguir la ley. Pero Edu,
si algo nos ha enseñado la escuela de la elección pública es que ese es el supuesto que no podemos tomar para hacer análisis político. O sea, no podemos partir de la idea que el juez no va a perseguir intereses, que no va a perseguir sus preferencias. Ese sería el único cuestionamiento que yo pongo al paradigma de que la independencia judicial es buena, no importa qué. O sea, que sí tenemos que saber a quién se le da esa independencia y la agenda de esos jueces que van a ser independientes, ¿verdad? Lo otro es que la ley también importa. O sea, ¿qué pasa si la Constitución efectivamente no es muy liberal? Obviamente el juez ahí no tiene mucho que hacer, va a perseguir una posición bastante iliberal. Pero Guatemala no ha tenido un cambio constitucional reciente. Entonces tú tienes esa variable constante, pero sí ves cambios, digamos, en posiciones de los magistrados. Entonces sí te hace preguntar, ¿es realmente producto de modificaciones jurídicas? ¿Es realmente el cambio en el comportamiento judicial producto de modificaciones jurídicas? ¿O estamos viendo más un tema de jueces que ya persiguen una línea mucho más personal? ¿A qué se debería esto? A que tienen apoyo político que quizás antes no tenían. En el 2015 se arma una nueva coalición apoyada especialmente por Estados Unidos que le da a los jueces, especialmente en la Corte de Constitucionalidad, una independencia que no habían tenido nunca. Porque ahora tú no dependes ni del sector privado, ni del Congreso, ni del presidente. Tú ahora eres independiente porque hay un actor de poder que te valida. Pero entonces entramos en qué tanta legitimidad tiene un actor internacional para darle esa independencia a los jueces. ¿Acaso no debería ser independencia producto de un acuerdo nacional y no tanto de una intervención internacional que es esporádica? Vimos que el Plan Alianza fue temporal, ahora puede que regrese con Joe Biden si Joe Biden es confirmado presidente. Pero entonces al final solo son vaivenes de independencia y no una tendencia que te demuestre una verdadera consolidación democrática y una verdadera consolidación del liberalismo económico. Sí. Antes de pasar a las preguntas del público, que ya tenemos un par de ellas y solo es la última reflexión, ahora en este momento y como cuestión de coyuntura, que era algo que hablábamos fuera del directo, ¿no? Pues están, la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Queda todavía Corte Suprema y apelaciones. Bueno, ahí hay unos procesos, ¿no? Y siempre está el debate, y la verdad es que siendo como eres prudente y estrictamente académico, o sea, agarrándote a la evidencia e intentando sacar de ella pues una opinión informada y por otro lado también muy sensata, está, digamos, la institución actual, que es independiente, ¿no? ¿Es funcional o no es funcional? La reforma del Poder Judicial, si no recuerdo mal, Jonathan, que yo ya sabes que en esto no soy especialista, me gusta más el tema electoral que la cuestión judicial y de los organismos judiciales, no solo de los jueces, sino del organismo judicial. La reforma siempre estuvo ahí presente desde el 2015 también, ¿no? Hablaban de ley de compras y contrataciones del Estado, ley de servicio civil, ley electoral, reforma del organismo judicial. ¿Por dónde crees que deberían de ir las líneas maestras? Ya no estamos hablando de tecnicismo, ¿no? El espíritu de la reforma, ¿no? Al hablar de independencia o no independencia, estamos tirando una línea maestra, viendo si es correcto o si no es correcto. ¿Por dónde ves tú ese punto, Jonathan? Mira, ahí sale el pesimista que llevo dentro, no siempre lo soy, pero aquí va a salir un poco. Yo te voy a decir lo que no debería llevar, no tanto lo que debería, porque ahí sí no sé, pero no me pueden juzgar porque realmente casi que todos los ciudadanos sabemos lo que no está bien, pero ya a la hora de ver qué hacer es más complicado. Pero sí te digo algo, lo que no debería llevar es creer que la independencia judicial es sinónimo de burocratización del Poder Judicial. Y eso fue el gran punto de la reforma constitucional que se propuso en el año 2016, que uno escucha carrera judicial y uno dice excelente, claro, suena muy bien, ¿no? Que un juez desde el inicio, desde el juzgado de paz, tenga la posibilidad de llegar a lo más alto del Poder Judicial. Pero también puedes generar unas tribus ahí, ¿verdad? Unos carteles ahí que monopolicen ese Poder Judicial y con un incremento en el poder político de las Cortes, también puede ser bastante peligroso no tener una diversidad de opiniones jurídicas, ¿no?
que solamente sean burócratas del Poder Judicial los que controlen todo desde el Juzgado de Paz hasta la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ese fue uno de los errores de la propuesta de reforma y lo que generó rechazo, digamos, de muchos. ¿Cuál fue el contraargumento? Si te opones a la reforma es porque tú no quieres que cambie nada. Y creo que ese argumento no es tan válido. El argumento creo que era mantengamos un equilibrio entre abogados que vengan de la profesión privada y de abogados que estén de la carrera judicial. No saquemos por completo la posibilidad de abogados privados. ¿Por qué? Porque eso te da diversidad jurídica, no te da diversidad de opiniones y te da un balance mucho mejor. Claro, en Guatemala no podemos cerrar los ojos y decir que no hay una amenaza de que si dejamos abierto el espacio para jueces privados, no entren jueces que estén asociados a las mafias. Esa es una realidad. O sea, si yo me digo, niego eso, estoy viviendo en otro país. O sea, en Guatemala hay jueces que están asociados a las mafias, eso es cierto. Pero también no podrían estar si son burócratas del organismo judicial. O sea, no hay una limitación que haga que un narcotraficante no pueda comprar la voluntad de un juez de la carrera judicial. O sea, eso creo que es idealizar a unos y satanizar a otros. Así que te diría, hay que tener cuidado con eso. Lo otro es, y ya con eso cierro porque me gustaría escuchar preguntas de la audiencia. Creo que antes de hablar de independencia judicial, tenemos que hablar de independencia judicial para aplicar qué leyes. Y si tú tienes un Estado cuya razón de ser es complicar todos los procesos, es castigar al empresario, es castigar la iniciativa privada, entonces obviamente la independencia judicial no va a resultar en algo positivo, al menos para la liberalización económica. Para la democracia, si estás hablando de democracia como quitarle cierto poder a élites económicas, quizás sí te pueda servir esa estrategia. Pero no podemos solo decir que la democracia es el único fin que estamos buscando también prosperidad. O sea, la democracia al final, yo no la entiendo como un fin, la entiendo como un medio para algo más importante. Entonces, ese balance en no solo plantear la independencia judicial como ahora sí, me llevo al bote a todos, perdón por el coloquialismo, pero es la mejor forma de decirlo, me llevo al bote a todos los políticos, me llevo al bote a todos los empresarios. Yo creo que eso es una visión bastante extrema que, para empezar, se lleva a un montón de gente que quizás no tiene nada que ver en esos procesos, pero que sobre todo no plantea una visión realmente liberal. Una visión liberal es la ley es pro empresa, la ley es pro iniciativa y privada, la ley es pro mercado, y entonces el juez hace que se respete esa ley para que el Estado no le imponga costos innecesarios a la iniciativa privada. O sea, yo así entiendo la independencia judicial, yo no la entiendo como algo aislado, la entiendo como parte de un paquete y ese paquete requiere liberalización, Edu. Pues muchas gracias por estas respuestas que en el fondo, pues la verdad son terriblemente pedagógicas, ¿no? A mí me está quedando claro. Y vamos a las preguntas del público. Hay una de José Javier Álvarez Velázquez que básicamente nos pregunta, o te pregunta, ¿por qué incrementan los casos de cobro de impuestos a partir del año 2014-2015? Bueno, ahí hay varias hipótesis. Una es que hubo una crisis tributaria en el 2014. Recordarán, Otto Pérez Molina quiso contratar a una empresa argentina, no pudo hacer esa contratación porque había una crisis, estaban casi que sin liquidez en el Estado, y entonces posiblemente hubo un esfuerzo de la Corte como para contribuir a incrementar la recaudación. Otra es una hipótesis de burocracia interna. En el 2011, si no estoy mal, se crea una unidad tributaria en la Corte de Constitucionalidad que se encarga solamente de procesar casos tributarios. Entonces ahí quizás hubo más capacidad de incrementar, de resolver casos, y a partir de ahí empiezas a ver un incremento. Pero uno dice, ¿por qué no en el 2012 y hasta en el 2014? Yo creo que ahí sí entra el factor internacional. Recordaremos el Plan Alianza para la Prosperidad, el ahora, como decimos, que podría ser el presidente ya electo, Joe Biden, vino a Guatemala y está escrito en periódicos. Joe Biden le dijo a los actores políticos, necesitamos que incrementen su recaudación fiscal. Y eso incluso está hoy día en el plan de Joe Biden para Centroamérica, de nuevo, incrementar recaudación fiscal. Yo creo que hay un empuje, o sea, le dio a la Corte un empuje para decir, podemos empezar a cobrar más porque tenemos apoyo de afuera. Y por último, la crisis del 2015. El caso de la línea, ¿de qué trataba? De defraudación tributaria. Entonces, al final creo que te deja políticamente muy débil que efectivamente exista una gran cantidad de defraudación tributaria y no mucha gente va a tener, digamos,
la legitimidad para salir a oponerse a que la Corte te cobre más impuestos. Entonces creo que hubo también un tema de contexto político. Y como les digo, también puedo hacer, algunos argumentan que esto fue producto de la reforma fiscal de Otto Pérez Molina en el 2012, pero yo ahí veo temas con los tiempos, ¿verdad? Entonces puede ser que esa no sea la razón, pero son hipótesis que se han planteado y que no necesariamente tenemos una respuesta definitiva, pero algunas me parecen más convincentes que otras. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta proviene de Estefanía Campos Martínez y básicamente dice: hola, gracias por compartir sobre este tema. ¿Qué países consideran que sería un buen ejemplo de independencia judicial en la actualidad y por qué? Esas preguntas súper complicadas. Primero, porque tendría que conocer bien todos los casos. Y segundo, porque creo que con la polarización política que estamos viviendo hoy día, que no solo está en Estados Unidos, está en toda América Latina también, está más difícil decir que hay ejemplos. Por ejemplo, antes, si yo solo me quedo con lo que leo en literatura, yo te diría la Corte colombiana. O sea, la Corte colombiana es conocida por ser una de las cortes más independientes, o la Corte costarricense, o la Corte, incluso la Corte brasileña. Pero luego ves que en la actualidad se ha involucrado mucho a estas cortes en temas más controversiales. Por ejemplo, la Corte colombiana con todo el tema de Uribe, ¿no? Y todo lo que se generó ahí de controversia en relación a qué tan política fue esa resolución que encarceló a Álvaro Uribe. Luego el tema de la Corte brasileña con Lula, que no lo dejaron salir de la cárcel, pero cuando ya pasó la elección, entonces ya sale de la cárcel. O sea, al final, yo te diría que, al menos en América Latina, no tenemos un ejemplo perfecto, porque pareciera que la polarización política y la politización de la justicia está cada vez permeando más en las cortes. Y eso es algo importante. O sea, la mayor parte de literatura de judicialización de la política era muy optimista en los 90s y en los 2000, porque estábamos recién saliendo de gobiernos autoritarios. Había esta idea de que las cortes iban a ser los defensores del pueblo, de los individuos. Y yo creo que no ha sido tan así que no podría responder directamente a esa pregunta porque creo que hay mucha evidencia de que hoy día las cortes están siendo muy politizadas alrededor de la región. Y Estados Unidos, Corte Independiente, quizás es un ejemplo, pero también, o sea, ahora vemos todo el tema de una facción de los demócratas pidiendo que se amplíe el número de jueces porque hay ahora una mayoría conservadora y entonces si los demócratas ganan el Senado, también podríamos ver esfuerzos en esa línea. Así que yo te diría, la mejor corte es la que no se mete tanto en temas políticos, pero ahí está mi lado un poco más conservador. Y algunos estarían completamente en desacuerdo con esa aseveración. Uh-huh. Bueno, hay una siguiente pregunta que nos envía Esteban Cardona. Y Esteban Cardona dice: hola Eduardo, Jonathan, ¿qué tan viable ven la implementación del Common Law en países como Guatemala? Y yo añadiría a esta pregunta, en el fondo, ¿importa la tradición jurídica para la cuestión de la independencia judicial? Hay, digamos, en función de dicha tradición, pues, distintos efectos, etcétera. Pero bueno, esa es la pregunta que nos hace llegar Esteban Cardona. Jonathan. Yo lo veo complicado porque al final estamos hablando de dos sistemas que tienen orígenes históricos completamente diferentes. Sería básicamente ir atrás, digamos, en la historia y tratar de establecer un nuevo orden que yo les diría, no sé si cambiaría completamente lo que tenemos hoy. ¿Y por qué digo esto? Como bien menciona Edu, especialmente después de la tercera ola de democratización que se da en los años 80 y 90 en América Latina, pareciera que el constitucionalismo latinoamericano sí se ha dirigido en la vía de, claro, somos sistemas de derecho civil, pero al menos los tribunales constitucionales tienen bastante capacidad de activismo por la vía de sus resoluciones. Entonces, ese componente, digamos, del common law, que es donde que el juez va haciendo ley conforme resuelve, ¿no? O sea, al final, en sus resoluciones se va creando derecho. Yo creo que lo estamos viendo cada vez más en nuestros países. En Guatemala lo hemos visto, que no fue un
no es un ejemplo de algo bueno, me parece, pero la última resolución de la Corte en relación a cómo se nombran jueces de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, la Corte establece un procedimiento que no está en la ley, ni en la ley orgánica del Congreso, ni tampoco en las otras leyes que dictan sobre cómo se deben elegir jueces y magistrados. La Corte, por la vía de la resolución, creó ese nuevo procedimiento que al final también los diputados, si quisieran realmente, ya hubieran empezado a hacerlo y aunque tomara tiempo, igual lo hubieran cumplido, pero eso es otro tema. Los diputados no quieren elegir jueces en este momento, pero vemos casos entonces donde los magistrados sí tienen esa capacidad de reformular la ley. No solo es decir, la ley me indica resolver de esta forma y así resuelvo. No, yo creo que sí han tenido bastante flexibilidad para poder reformularla. Y no solo es de ahora, o sea, al final, solo con ese artículo 46 de la Constitución, donde se dice en materia de derechos humanos, el derecho internacional predomina, digamos, en el ámbito jurídico guatemalteco, ya solo con eso se abre la puerta para un montón de nuevas reglas que no necesariamente están en la Constitución interna. O sea, al final, por ejemplo, el acuerdo de la CICIG, la Corte lo toma como algo que le compete interpretar porque se califica como un acuerdo de derechos humanos. Y es un acuerdo tan vago, era un acuerdo tan vago en cómo resolver controversias, que las resoluciones de la Corte realmente le daban al juez una discrecionalidad impresionante para decidir cómo se iba a resolver esa controversia. Lo mismo hablamos, por ejemplo, del convenio 169. En Guatemala ha generado bloqueo, digamos, a la industria minera, pero en otros países no. En otros países se les llama instituciones que solamente son para quedar bien internacionalmente, pero no se aplican. Aquí en Guatemala se creó esta idea de que la consulta debía ser vinculante y que era como que más excesiva en cuanto a cómo regulaba a las empresas. En otros países no ha sido así. Y esa visión viene de la Corte de Constitucionalidad, no viene, digamos, del Congreso de la República o de la Presidencia. Esto es una cuestión que los jueces han interpretado estos convenios y han tenido la posibilidad de ir creando derecho conforme ellos así lo plantean, obviamente con sus argumentos, pero vamos a que esa característica del common law creo que la vemos en casos como Guatemala y no vemos que haga realmente algo distinto a lo que ya tenemos con el derecho civil. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a pasar a una nueva pregunta, quizás ya la última. Esta proviene de Alberto Ronaldo Archilatinti. Y la pregunta dice, ¿el apoyo de Biden a la CC podría cambiar casos fiscales ya juzgados o contribuir a una inestabilidad de la justicia en Guatemala? Esta pregunta es más de proyectar el futuro, no lo sé. Algo sí podemos ver factores. No hay CICIG. Y sin CICIG, digamos, Estados Unidos no tiene un aparato coercitivo, le llamo yo, como para amenazar, ¿no?, a las élites políticas. Se habla de una comisión regional contra la corrupción, pero eso va a tomar más de 4 años realmente de diseñarlo y que eche a andar. Y no sabemos qué tanto Biden va a estar después de 4 años en la presidencia. Así que ahí creo que hay un factor que ya le quita bastante la posibilidad de que vamos a un escenario como el 2015. Ahora, sí tenemos una FESIG empoderada probablemente, ¿verdad? Podríamos tener, digamos, como pasó en el 2016, donde la SAT la toma FOPA y entonces empieza una persecución penal por casos de defraudación tributaria. Quizás cosas así podríamos ver, pero hay un factor que es completamente diferente esta vez y es que primero tenemos que ahora la Corte de Constitucionalidad podría tener una mayoría más conservadora. Y cuando hablo conservadora, no hablo conservador o liberal en términos estadounidenses ni europeos. Hablo conservador en qué tan favorable en mantener la cosa como está y en qué tan favorable en cambiar todo y que digamos, hay inestabilidad en el sistema. Yo creo que la Corte hoy día es más conservadora por la lamentable muerte de Bonerge Mejía y por la lamentable enfermedad de Neftalí Aldana. Se cambió la correlación de fuerzas, así que ahí va a ser distinto. Claro, hay una elección en el 2021, pero estamos hablando que tenemos a Alejandro Yamatei, que es un presidente quizás un poco más conservador. Tenemos al Congreso, que no está dominado por la UNE, como fue en el 2016. Y tenemos una Corte Suprema de Justicia que ya mostró a quién elegiría. En este caso, 2 jueces más conservadores.
Aún así, alguien dice, pero la Corte Suprema puede cambiar si los diputados eligen, pero creo que todo nos indica que van a esperar a que pase la elección de Corte de Constitucionalidad para elegir Corte Suprema de Justicia. Así que yo les diría que hoy día Joe Biden no apoyaría tanto a esta Corte. O sea, que Joe Biden, al menos su administración, buscaría que hayan otros jueces en la Corte, pero yo creo que hoy día también los actores políticos guatemaltecos tienen una mejor posición para no ceder completamente a las presiones estadounidenses. O sea, no estamos en escenario 2015, no está la CICIG y no está la gente en la calle exigiendo más casos de corrupción. Si se logra establecer una comisión o se logra que el Ministerio Público emprenda, digamos, una serie de casos contra élites políticas y se logra que la gente vuelva a salir a la calle, pues ahí quizás el Congreso, el presidente y la Corte ponen magistrados menos conservadores. Pero eso no está pasando ahorita. Vamos a ver, nos falta mucho de aquí a abril, pero yo no, al menos hoy día no veo ese escenario suceder. Bueno, pues la verdad es que ha sido, como siempre, muy interesante la conversación con el profesor Jonathan Lemus, con el querido colega Jonathan. Se aprende mucho siempre de estas tertulias y de las investigaciones que produce, y ha sido un verdadero placer, Jonathan. Feliz día, y a todos ustedes, muchas gracias por lanzar preguntas, por participar en los eventos de CADEP, y evidentemente agradecemos profundamente si nos siguen en nuestras redes para conocer futuros y próximos eventos. Gracias por acompañarnos, Jonathan, gracias por tu tiempo, por la investigación y el trabajo realizado, y hasta la próxima. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.